Yo cuando vi el trabajo original no vi, que yo se los resumí después, el trabajo original es del 6 de abril y ese trabajo tuvo múltiples cartas al editor de gente que sugiere cambios al algoritmo original, y además el grupo que escribió el trabajo original le responde a uno de los que hizo alguna acotación al algoritmo ese. La revista yo no la conocía, yo busqué el impacto y demás, es una revista relativamente decente para ser una revista de una especialidad, porque piensen que la leen solamente otorrinos o cirujanos de cuello. Tiene un factor de impacto de casi 4, para que se den una idea. Nature o Science, que son las revistas de ciencia principales, tienen un factor de impacto de cerca de 40, para que se den una idea, pero no es una mala revista para ser una revista que es de especialistas, que no es general. Si vieron el grupo, todos los que escriben, tanto torrinos como cirujanos de cuello, son todos de Italia. Los que escribieron el paper planteaban la situación, cómo estaba la situación de Italia en aquella época. Para el 28 de marzo, fíjense que decía Italia ya tenía, esto fue 2 semanas después de que se declaró la pandemia oficial, ya Italia tenía 90.000 infectados y casi 9.000 muertos. Y lo que dice este grupo de trabajo es que lo más destacable es que de esos 90.000, casi un 10%, o sea, unos 8.000, son trabajadores de la salud. Y que dentro de los trabajadores de la salud, tanto anestesia como cirugía son los que están más en riesgo. La otra cuestión que ponen en la introducción este grupo es que justamente muchos pacientes con COVID van a estar intubados y encima son pacientes añosos, entonces muchos van a tener intubación prolongada y es muy probable que muchos terminen en traqueotomía. Y la parte que viene espero no la vean ni Emergento ni UTI, pero supuestamente hay una gran revisión, que después la vamos a comentar un chiquito, que supuestamente la traqueostomía habría que hacerla tempranamente, supuestamente dentro de los primeros 7 días, hay alguna evidencia que reduce la duración de la ventilación mecánica, la mortalidad y la estancia en UTI. O sea, sería conveniente hacer las traqueotomías tempranas. Esos eran los datos de Italia del 28 de marzo, yo les puse los datos de hoy a las 7 de la mañana. Fíjense que Italia tiene casi 230.000 infectados, 125.000 recuperados y más de 30.000 muertos. Y abajo tienen la situación del mundo, más o menos Italia se lleva el 10% de las muertes del mundo, se la lleva Italia. O sea que está bastante complicado. Lo que plantean ellos es que la traqueotomía es un proceso que se realiza de rutina en quirófano. El riesgo, obviamente, de la exposición en los pacientes que sean COVID positivos y que además haya que hacerle una traqueostomía es importante, porque va a haber un acceso directo a la vía aérea que va a quedar expuesta directamente a la circulación, y es un paciente que ya está en ventilación mecánica, o sea, tenemos un pulmón con ventilación positiva que lo vamos a abrir al ambiente, o sea, hay alto riesgo de que haya aerosoles que van a estar infectados con el virus. Hay una discusión que van a ver que los distintos trabajos que yo les voy a mostrar no se ponen de acuerdo. Tenemos básicamente o la traqueotomía quirúrgica, que es la que nos van a llamar a nosotros, o bien la traqueotomía percutánea, que es la que se hace directamente en UTI o en Emergento. En cualquiera de los dos hay exposición a aerosoles, pero no está bien claro cuál sería la mejor opción. Yo les voy a mostrar lo que plantean los distintos grupos, qué le parece a cada grupo. Hay grupos que están a favor de subir todo a quirófano, y hay grupos que están a favor de hacer todo percutáneo. Fíjense que lo que hace esta gente para tratar de hacer un algoritmo para el manejo de la vía aérea es, usan el algoritmo Corona, el acrónimo Corona, y usan las letras para hacer el algoritmo. Fíjense que la C sería de cubrirse uno mismo, la O y la R sería de sala de operaciones, la O de apertura de la tráquea,
Y NA, que mucho no nos interesa, y vamos a hacer un comentario así fugaz, sería del manejo de enfermería y de la vía aérea post la traqueotomía. Fíjense lo que plantean ellos de cubrirse a sí mismo, que sería la C de corona. Ellos lo que hacen énfasis es que, obviamente, ponerse el equipo de protección. Ellos recomiendan y hacen mucho énfasis en siempre hacer el chequeo por pares cuando alguien se cambia para no cometer errores. Para ellos el equipo de protección debería tener una capucha. Ellos la ponen en el esquema. La protección ocular, la máscara facial, los guantes, el camisolín. Fíjense que ellos proponen, de ser posible, doble camisolín y guantes, que acá no lo ponen, pero también recomiendan el uso de doble par de guantes. Lo que ponen ellos es que tanto la escasez del equipo de protección como su uso inadecuado ponen en riesgo, van a poner en riesgo al personal de salud, y más en cirugías de este estilo, donde está abierta la vía aérea y la exposición a aerosoles es mucho más importante. Yo les dejé ahí lo que ponen ellos del equipo de protección en inglés, como para que no haya ningún error de traducción ni nada que pueda cambiar. Lo único que lo dejé y lo puse como para que veamos, nosotros nos peleamos por un N95, ellos en principio como primera línea recomiendan para uso una protección de N99. Si no hay N99, uno debería usar N95, pero la ponen como segunda línea, y siempre con la cobertura del el barbijo de alta eficacia con el barbijo quirúrgico común, que eso ya lo habíamos hablado. Y después, cuando hablan de la protección ocular, el texto, si lo ven, habla de protección de los ojos con las antiparras y ponen o la máscara facial, pero no dicen antiparras y máscara facial. Hablan de una o la otra en principio, pero no hablan de las dos juntas. Y de equipo de protección no hablan mucho más. Pero como para que veamos lo que ponía esta gente, piensen que esto es de 2 semanas de declarada la pandemia oficial. En cuanto a la sala de operaciones, fíjense que este grupo de trabajo lo que plantea es que siempre que se pueda, la traqueotomía debería realizarse en quirófano. Este es un grupo que es pro traqueotomías hechas en quirófano con cirujano y anestesia. Siempre obviamente se requiere una planificación para tratar de que el paciente suba, se opere y baje lo más rápido posible y sin dar vueltas y sin contratiempos, y que el paciente no quede estacionado por ningún contratiempo en ningún lugar. En cuanto a la gente en quirófano, que esto en algún momento se discutió, este grupo lo que plantea es, para el caso de la traqueotomía en particular obviamente, cirujanos en principio no más de 2, cirujanos después lo va a decir, pero obviamente cirujanos experimentados, obviamente el residente no debería operar una traqueotomía. En cuanto a anestesia, en principio un solo anestesista sería suficiente para la traqueotomía, y en cuanto a personal de enfermería, recomiendan 2, una enfermera que esté dentro de quirófano cambiada, más una enfermera fuera para alcanzar cualquier material que haga falta. ¿Qué plantea este grupo cuando van a abrir la tráquea? Sí, que sería como el momento más caliente de la cirugía, y fíjense que hacen algunas cosas que son bastante diferentes a las nuestras y que después justamente va a ser una de las cosas que le van a objetar a algunos de los otros grupos que le contestaron el trabajo. Ellos cuando plantean esta parte este apartado del algoritmo que plantean, dicen que no se van a detener mucho en la técnica quirúrgica puntual. Básicamente el paciente va a estar en la posición que todos sabemos, con la cabeza y la cara hiperextendida, cubierto con los campos quirúrgicos estéril. Sí o sí hace énfasis en que debería haber un bloqueo neuromuscular profundo, pues está totalmente prohibido que el paciente o tenga deglución o más que nada mantenga el reflejo de la tos. Obviamente va a estar con una pipa adecuada a lo que el paciente requiera. Fíjense lo que plantea este grupo. Una vez que estemos para abrir la pared anterior de la tráquea, lo que debería hacer el anestesiólogo es
reducir el porcentaje de oxígeno al 21%, ellos no hacen preoxigenación con oxígeno alto. Lo que recomiendan es empujar el tubo lo más caudalmente posible para evitar la ruptura del manguito cuando los cirujanos entren a la tráquea. Aumentar el inflado del manguito para asegurarse que la vía aérea queda totalmente aislada. Una vez que hicimos todo esto, el cirujano rápidamente haría la ventana en la tráquea lo más alto posible, el primer, segundo cartílago intertraqueal, y acá también lo hacen, se puede suturar la tráquea a la piel para facilitar lo que es más que nada la inserción de la cánula y el manejo posoperatorio. La extracción del tubo y la inserción de la cánula son el paso más peligroso para la infección, porque obviamente tenemos un pulmón que venía de ventilación mecánica, o sea que está con presión positiva, y que va a quedar abierto al ambiente. Ese tiempo en el que está el manguito desinflado, la tráquea abierta, sería el momento de más riesgo para exponerse a los aerosoles con el virus. Este grupo lo que propone es, en ese momento, detener obviamente la ventilación mecánica, comenzar a levantar el tubo hasta que la parte inferior pasa por debajo de la ventana que hicieron ellos, e inmediatamente pasar la cánula e inflar el balón de la cánula de traqueostomía, conectar la cánula obviamente al filtro y el filtro al corrugado nuestro para terminar de cerrar el circuito. Una vez que tenemos el circuito cerrado, sí reanudar la ventilación y obviamente sí chequear con la capnografía. Se ve que ellos de rutina chequean que la cánula esté bien puesta, además con el estetoscopio, pero ellos dicen que para evitar la contaminación del estetoscopio con estos pacientes que ya sabemos que son COVID positivo, estaría contraindicado hacer la auscultación del tórax. Bien. Fíjense lo que les plantea, yo les puse un dibujito, ellos pasarían la cánula y ellos utilizan una cánula interna que va dentro de la cánula de traqueostomía, que se recomienda que no sea fenestrada como esta, y esta boquilla sería la que se conecta al filtro, y el filtro al corrugado y al resto del sistema nuestro. En cuanto al manejo posterior a la traqueostomía, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se puede hacer? Vos ponés o sea, lo tenés intubado al paciente. Lo Sí. progresás un poco y con el tubo puesto, ¿podés poner la cánula? ¿Te da el espacio o por lo general? No, en general tenés que sacar la cánula para que ellos pasen. Tubo y Una vez. cánula en la tráquea no te van a entrar. O sea, es físicamente imposible. Pues pensá que tendrá 1 centímetro y monedas de luz, que ya te lo ocupa todo el tubo. Fíjate, nosotros en general lo sacamos hasta casi que se ve el bisel en la parte superior de la ventanita que hacen ellos para que después ellos pasen la cánula. Y a mí una vez Y uno me había pasado algo parecido, algo así con Fer y con Gaby, no sé si alguno de los dos se acuerda, en el central de un paciente de UTIP. No me acuerdo si fue que habían puesto la cánula y todavía tenía parte del tubo, bueno, no importa. Me había quedado de eso en mente, pero bueno, no importa. Listo. Y eso es todo un tema y ahora la vamos a ver. Y más que nada en estos pacientes, porque antes si el paciente tenía restos, si tardaban en poner la cánula o tenían que hacer varios intentos, mientras el paciente se lo bancara no nos cambiaba mucho la situación. El tema es que ahora todo el tiempo que esté la vía aérea abierta es tiempo que en teoría va a salir aerosol con el virus, en más o en menos. Y más en los primeros momentos, que ahora lo vamos a ver, los primeros momentos entre que se desinfla el manguito, que venías de la ventilación positiva y entra la cánula de traqueostomía. Ese tiempo inmediato es en teoría donde más aerosol hay y donde más riesgo hay que el personal se infecte. Marian, ¿dice algo de por qué lo del 21% y no como lo preoxigenamos nosotros al 100%? Yo busqué protocolos de traqueostomía, confieso que no hice una búsqueda bibliográfica sistemática, si quieren lo podemos organizar. Yo supondría lo más que encontré, pero no lo sé, porque nadie, o sea, hay grupos que le objetan, que dicen que lo ponen al 100 como lo hacemos nosotros,
La única lógica que le encontraría hasta ahí, y hasta ahí, porque fíjense que hay pacientes que no sé si se bancan un 21% de base. Porque piensen que son pacientes que posiblemente vengan de un distrés respiratorio previo y capaz con FIO 21, no sé si llegan a saturar 90. Más que en general son pacientes más 60, más 70, más 80, o sea, Probablemente ya te lo suban con una FIBA un poco más alta, por eso, o sea, quería saber, totalmente. y no se la bancan Y ni 2 minutos nosotros de ahí. base lo tenemos con 40 siempre, o sea, en general nunca hacemos FIO 21. Los tiempos quirúrgicos imagino que tampoco deberían ser tan lentos, porque si lo va a hacer alguien Ahora, experimentado, ¿no? esta Pero gente muestra algo de los tiempos de ellos. Obviamente no son los tiempos nuestros ni a patadas ninja. Pero después si quieren lo discutimos. Yo lo único que supongo es que por ahí lo que buscan, como queda el pulmón abierto al ambiente, que sería casi lo mismo que se estuve a fines prácticos, tal vez lo que buscan es que se llene de FIO al 21 y cuando quede al ambiente no se atelectacie tanto el pulmón, que sí va a pasar que si está con FIO al 100, que sí o sí vas a tener atelectasias. La única lógica que yo le encontré es tratar de hacer una prevención de las atelectasias en ese periodo que te queda la vía aérea abierta al ambiente. Pero no lo sé, nadie lo dice, nadie lo explica. Ellos lo dejan al 21%, hay grupos que lo preoxigenan al 100% como nosotros. Pero nadie dice nada más. En Cerramos en un ese 50 entonces. ¿Mm? Cerramos en un 50 entonces. Y es buena opción. Vieron que hay preoxigenaciones al 80, unas 80. preoxigenaciones light, que en teoría te compran tiempo de apnea menos, pero no te atelectasian tanto. Pero convengamos que preoxigenar con FIO menor a 100 es perder tiempo de apnea, que es lo que uno busca. Así que no sé, eso es todo un tema aparte de todo este lío. Pero bueno, yo se los planteo, a mí me llamó la atención cuando lo leí, y van a ver que hay grupos que le plantean que no, que lo preoxigenan primero y recién después abren la tráquea. Yo lo preoxigenaría al 100 primero, me toco el corazón y les digo. Pero bueno, este grupo debe tener experiencia con eso. Bien. Sí, pero con lo que tardan en el poli y todo, yo también lo pondría FIO al 100. Yo no haría una traqueostomía dejándolo al 21% con la tráquea abierta. Pero bueno, este grupo plantea eso y está publicado y lo pueden ver por las dudas para que vean que no les miento. A mí me llamó la atención, yo jamás lo pensaría, miren que los digo, no que jamás lo haría, jamás se me pasaría por la mente. Pero bueno, está publicado y en una revista relativamente decente, así que no sé qué decirles en ese ítem. Bien, esto es del manejo de enfermería, así que mucho no calienta, pero bueno, obviamente todo el manejo de la cánula de tráqueo y demás se tiene que hacer con bioseguridad 3, o sea, cambiados como nos cambiamos para un quirófano de COVID, y restringiendo al máximo la entrada y salida de gente, y descartando todo el material contaminado, como sabemos, en bolsa roja y todo lo demás. La succión, acuérdense que está totalmente prohibida, sí hay mucha evidencia de que la succión común que hacemos nosotros, como cuando succionamos que hay secreciones y eso con la succión abierta común, aumenta mucho el riesgo de infectarse. Para el SARS anterior, para el SARS de 2003, se vio que los que aspiraban las secreciones traqueales y demás tenían entre 3 y 6 veces más riesgo de infectarse con el SARS anterior, comparado con el personal que no hacía las aspiraciones. Así que eso está relativamente claro, que aspirar las secreciones hace aerosoles y representa riesgo. Y en cuanto al cuidado de la herida, lo que plantean es, en principio sería una curación a los 7 días, y todo debería andar más o menos bien como para no tocar la cánula hasta 30 días después. O sea, una curación a la semana y al mes de la cánula. Eso era el trabajito sencillo que yo les quería mostrar y demás, ¿sí?
Ahora yo les voy a mostrar, hay 3 grupos de autores diferentes, todos son otorrinos o cirujanos de cuello, creo que hay un grupo solo que tiene anestesiólogos, que le hicieron objeciones a este trabajo inicial, ¿sí? Este es uno de los grupos, ¿sí? Fíjense que el trabajo inicial era del 6 de abril, estos publicaron este trabajo de contestación el 17 de abril. Todas las cartas editoriales son más o menos iguales, plantean que el problema es importante, dicen que leyeron el trabajo que ya está publicado y que es muy bonito, pero que no les gusta y le cambiarían algo, ¿sí? Todas las cartas al editor son más o menos parecidas, ¿sí? Fíjense que acá lo primero que le cuestiona a este grupo, al grupo del trabajo inicial, es lo de la traqueotomía, ¿sí? Acuérdense que el grupo anterior dijo que lo ideal sería hacerla dentro de los 7 primeros días, y que eso reducía la ventilación mecánica, la estada en UTI, la mortalidad. Este grupo, ¿qué plantea? Que estos resultados se basan en estudios previos que no tienen en cuenta, obviamente, el estado de pandemia actual. Y no hay pruebas de que particularmente la traqueotomía temprana en pacientes COVID-19 les cambie el pronóstico. ¿Qué dice este grupo en particular? Que la traqueotomía debería ser más una relación riesgo-beneficio. Estos que plantean, en vez de hacer una traqueotomía temprana a los 7 días, diferirla y hacerla por lo menos a los 14 días desde la intubación. ¿Cuál sería el argumento de ellos? Que obviamente mientras más la dilatás, más pasa la fase aguda, en teoría sería menor la carga viral, y en teoría sería menor el riesgo de la gente que está expuesta a hacer la traqueostomía. Ellos plantean también que hay un ensayo controlado aleatorizado previo en el cual la traqueotomía temprana no cambió la mortalidad, por lo tanto no tendría ningún beneficio hacerla dentro de la primera semana o hacerla a las 2 semanas o aún más diferida. Fíjense que acá citan otro estudio con 1.600 pacientes que ingresaron también en Italia en 72 hospitales con diagnóstico confirmado de COVID. Todos esos pacientes ingresaron a UTI, como ingresaron a UTI la mayoría estaban bastante baqueteados y fíjense que casi el 90% de esos pacientes terminó con ventilación mecánica invasiva, pero ¿qué plantean? Que la duración de la estancia en UTI fue de 9 días, entonces según estos autores, la mayoría de los pacientes que están ventilados dentro de los 9 a 10 días saldrían de la ventilación mecánica, por lo tanto es medio al pepe hacerle una traqueostomía a las 7, si alrededor de las 2 semanas lo van a terminar estubando. Estos autores plantean que en la institución donde ellos trabajan recibieron 450 pacientes con COVID-19 y hasta ahora no realizaron ninguna traqueostomía en esos 450 que ingresaron. Por lo tanto, sería medio al pepe hacer una traqueostomía porque lo mismo, la mayoría resuelve y por lo tanto no la necesita. Y fíjense, este estudio, que yo no lo sabía y que por ahí estaría bueno mirarlo, supuestamente hay alguna evidencia que el SARS-CoV-2 afecta el centro respiratorio del bulbo en la fase aguda. Esto después se lo van a... o sea, el grupo del trabajo original lo va a atacar porque puso esta cita, pero bueno, estos autores de acá sugieren que lo que hay es una disfunción aguda del bulbo por la infección viral, que sería pasajera, y por lo tanto no justificaría en principio hacer la traqueotomía, pues sería por disfunción del bulbo, y no por otros trastornos. Una vez que mejora la situación del bulbo, el paciente dejaría de estar en insuficiencia respiratoria y no necesitaría la traqueotomía. Eso es lo que plantea el primer grupo que le acota algo al trabajo original. Este grupo que viene, fíjense que también son todos otorrinos y cirujanos de cabeza y cuello. Obviamente siempre empiezan igual, el trabajo está muy bueno, pero tenemos algo que acotar. Este grupo creo que es el que va más en consonancia con lo que hacemos nosotros.
En principio, en lo que es la C de cobertura y la OR de sala de operaciones no le acota nada al trabajo original, sí le hace algunos cambios a la parte de cuando se abre la tráquea, que sería la O. Ellos plantean que hicieron casi 30 pacientes, la mayoría hombres, con una edad media de 70 años, y lo que plantean es que ellos las traqueostomías que hicieron fueron en intubaciones orotraqueales prolongadas, por lo menos 21 días. Y lo otro que plantean es que eso no surgió entre las preguntas y yo tampoco me lo hice, pero me surgió ahora. Si se acuerdan del trabajo original, los autores plantean de empujar el tubo antes de que el cirujano abra la tráquea para tratar de alejar el manguito de la ventana donde van a entrar los cirujanos. Pero lo que plantea este grupo, que es cierto, acuérdense que la tráquea, la pared de atrás, es muscular fibrosa, o sea, no hay cartílago verdadero. El cartílago verdadero está solo en la parte anterior y laterales. Si uno quisiera progresar el tubo, primero lo que debería hacer es desinflar el manguito del tubo. Pues medio kamikaze empujar un tubo con el manguito inflado en la tráquea. Entonces ellos plantean, si yo empujo el tubo como plantean estos autores, debería desinflar el manguito. Y si desinflo el manguito, tengo un pulmón que estaba en ventilación mecánica con el manguito desinflado. Por lo tanto, salen aerosoles y por lo tanto aumenta el riesgo de infección. Entonces ese es un punto que estos autores le cuestionan a los del trabajo original. Fíjense que estos autores, ¿qué plantean? Ellos dicen que sería conveniente empujar el tubo para que los cirujanos no lesionen el manguito, pero ellos plantean hacerlo cuando el paciente está en terapia, antes que suba a la cirugía. Lo otro que estos autores plantean también es lo que discutíamos hoy. Estos autores lo que dicen es que no les gusta hacer oxígeno al 21%, y lo que hacen es una preoxigenación con oxígeno al 100% 3 minutos, como la preoxigenación nuestra, y luego, antes que el cirujano abra la tráquea, lo tienen 30 segundos en apnea. ¿Eso qué hace? Básicamente desinflas el pulmón y evitarías lo que ellos llaman el efecto de champán. ¿Vieron cuando destapás una botella de champán que sale el contenido? Lo que ellos plantean es que si el pulmón está en ventilación mecánica y el cirujano lo abre, por diferencias de presión, la presión en el pulmón es más alta, todo el contenido del pulmón sale por la abertura que hicieron los cirujanos y saldrían muchos aerosoles por la ventanita quirúrgica de la tráquea y por lo tanto habría mucho riesgo de infección. Por lo tanto, ellos plantean preoxigenar al 100 3 minutos y cortar el respirador 30 minutos antes de que los cirujanos abran la tráquea. Fíjense que ellos además, para minimizar la exposición de los trabajadores de la salud a las secreciones, lo que hacen es conectar la cánula de traqueostomía a un sistema que lo tienen acá, un sistema de succión Halliard, que ahora se los voy a mostrar, que es básicamente un sistema de aspiración, pero encerrado, que no genera aerosoles. Y fíjense que ellos plantean, que yo se los dije antes, hay un tiempo que está entre la deflación, entre que se desinfla el manguito y se pone la cánula de traqueostomía, que ellos lo llaman tiempo de exposición al aire, que es este AET. Ese tiempo de exposición al aire sería el factor que representa más riesgo de exponerse a aerosoles y de infectarse por el COVID. Fíjense que ellos cuantificaron en sus cirugías ese tiempo de exposición al aire que tienen desde que desinflan el manguito y ponen la cánula de tráqueo. Fíjense que son bastante más rápidos que nosotros, supuestamente ellos en 6 segundos, máximo 9 segundos, desinflaron el manguito y pusieron la cánula de tráqueo. Y fíjense que este grupo plantea que cuando uno hace la traqueostomía percutánea, le lleva por lo menos casi 30 segundos desde que abren la tráquea hasta que inflan
el manguito de la cánula de tráqueo, o sea, tienen 30 segundos el pulmón abierto al ambiente versus 6 a 9 segundos. Por lo tanto, este grupo también es partidario que todas las tráqueo deberían hacerse en quirófano, porque el tiempo de exposición a los aerosoles sería mucho menos y el riesgo de infectarse, por lo tanto, sería mucho menos. Acá tienen la cánula famosa que este grupo sugiere que habría que usar, que es básicamente como una pieza en I que se puede conectar al corrugado nuestro, y por el otro lado tiene la pieza para poder hacer aspiración, pero todo en un sistema cerrado que no generaría aerosoles. Este grupo, haciendo las traqueostomías con este sistema, dicen que hasta el momento no tienen infecciones en trabajadores de salud. Eso dicen. Bien. Este es otro grupo que también contestó al trabajo original. Fíjense que acá creo que no, cirujanos maxilofaciales, no hay tampoco anestesiólogos. Fíjense que obviamente todos empiezan igual, leyeron el trabajo original con interés, le parece muy bien todo, pero todos hacen una acotación de qué se podría cambiar. Obviamente los trabajadores de salud están expuestos a alto riesgo y más en la traqueostomía. Fíjense que les dice algo que ya sabemos, hasta la fecha no hay indicaciones basadas en la evidencia para la protección de los trabajadores de salud y en especial en aquellos que realizan traqueostomías. Fíjense que acá plantean la diferencia en lo que es la traqueostomía operatoria y la traqueostomía percutánea. La traqueostomía operatoria obviamente es la que hacemos en quirófano. Este grupo plantea que la traqueostomía percutánea obviamente es la que realiza el especialista en cuidados críticos de la UTI. Lo que se hace es una punción de la tráquea guiada con control por broncoscopía, y se hace una dilatación progresiva de la tráquea hasta que se puede pasar la cánula de traqueostomía. Las complicaciones que hay para la tráqueo que es operatoria son el sangrado operatorio y la infección de la herida, mientras que para la tráqueo percutánea las principales complicaciones son el hematoma compresivo de cuello y las dificultades en la ventilación si llegan a tener problemas para pasar la cánula de tráqueo o se le descanula en forma inesperada. Pero lo que plantea este grupo es que la tasa de complicaciones para las dos técnicas, sea la técnica operatoria o sea la traqueostomía percutánea, es las mismas. O sea, no habría diferencia entre las dos, por lo menos en cuanto a complicaciones. Tampoco dice que no hay riesgo, o sea, no hay evidencia, obviamente, de que la traqueopercutánea y la traqueooperatoria, una represente más riesgo que la otra. Lo único que sabemos es lo poco que hay publicado del brote del virus de SARS previo, que en el SARS previo siempre se mostró que se prefería la forma operatoria, o sea, perdimos nosotros, porque la percutánea tenía mayor fama de hacer aerosoles, y como vimos que el otro grupo planteaba también, lleva un poco más de tiempo y por lo tanto habría más riesgo de exposición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si hacemos una traqueostomía percutánea, tenemos la ventaja que el paciente en teoría no habría que moverlo de la UTI, por lo tanto no paseás un paciente infectado por todo el hospital. Además, reducís el número de personal hospitalario que tiene que trabajar con el paciente. Y además plantea que el SARS previo fue en 2003, pasaron casi 17 años. En estos 17 años la técnica de traqueostomía percutánea mejoró bastante, y hoy en día hacer una traqueopercutánea o hacer una traqueoperatoria, básicamente las dos se hacen igual de rápido, las dos tienen más o menos el mismo índice de complicaciones, por lo tanto en principio daría lo mismo hacer cualquiera de las dos, y entre las dos obviamente este grupo está sugiriendo que lo ideal sería hacerlo percutáneo. ¿Qué ventaja tenemos además? Que hoy en día está bastante extendida la ecografía, entonces uno le puede hacer una ecografía de cuello y está seguro que si la hace percutánea no se lleva puesto ningún vaso grande de cuello,
ni tampoco se lleva puesto el istmo de la tiroides, por lo tanto el riesgo de que hagas un hematoma o un sangrado con la técnica percutánea es bastante limitado. Lo único que plantea es que habría que arreglar con cirugía básicamente y ver particularmente hacer operatorios a aquellos pacientes que tengan una anatomía difícil, y en esos pacientes sí, claramente la operatoria tendría alguna ventaja sobre la percutánea. Bien, y esto es, si se fijan, esto es la respuesta del grupo original. Creo que hay una puja entre, van a ver que le contesta solamente de los 3 grupos que le contestaron al trabajo original, los del trabajo original le tiraron barro únicamente a un solo grupo, ¿sí? Así que capaz que hay puja entre los 2 autores o algo de eso. A este de Ferrelli, que creo que es la primera carta al editor que vimos. Fíjense, este es el grupo original contestándole al grupo de la primera carta al editor que vimos. Fíjense que les dice, la respuesta de Ferrelli se centra en qué momento hacer. Acuérdense que este grupo planteaba que la traqueostomía era mejor hacerla tardía o no hacerla tempranamente. Era como el centro del eje de lo que le discutían al trabajo original. Este grupo que plantea que el momento de hacerla en realidad era como un tópico agregado al trabajo, pero no es el qué principal del trabajo, o sea, lo que buscaban ellos más que nada era tratar de hacer un protocolo para cuidados de la vía aérea, no de hacerla tempranamente o hacerla tardíamente. Fíjense que dice, Ferrelli sugiere un retraso de la traqueostomía o evitarlo en base a la evidencia de la literatura. Sin embargo, no hay evidencia, no hay literatura basada en evidencia para el manejo de la traqueostomía en pacientes de COVID, que es algo que ya sabemos, que es lo que dicen todos los trabajos. Fíjense que ellos se defienden, lo que plantean, fíjense que el grupo original plantea que hay que hacer tráqueos tempranas dentro de las 7 días, citando este trabajo, que fíjense que en teoría es una recopilación de 43 estudios y que es una muestra en total de casi 200.000 pacientes. Y en esos 200.000 pacientes se vio que la traqueotomía temprana dentro de los 7 días reducía las complicaciones por aspiración, por bacteriemia, shock séptico, fallo multiorgánico, tasa de mortalidad y disminución de la estancia en UTI. O sea, claramente, y en una muestra de 200.000 pacientes, que es un número no menor, parecería que hacer la traqueostomía temprana tiene beneficios aparentemente claros. Fíjense que este grupo le tira barro a este Ferrelli y dice que él dice hacer una traqueostomía tardía, 14 días o más, se basa en este trabajo, que obviamente no es una serie que incluya pacientes con COVID-19, y en este otro trabajo que son solamente 1.000 pacientes, 1.032 casos. Fíjense que les dice además que este trabajo divide las traqueostomías en tempranas, hechas dentro de los 4 días, y traqueostomías tardías, hechas a partir del día 10, como diciendo que no leíste bien el trabajo, porque vos decís 14 días en adelante, y el trabajo original que vos citás dice 10 o más. Y fíjense que además dicen que ellos se basan en un trabajo que no llegó a encontrar diferencias entre traqueostomía temprana y tardía en una muestra de 1.000 pacientes, contando que nosotros citamos un trabajo que tiene 200.000 pacientes y que sí encontró diferencia. Fíjense que además le dicen, respaldan esa afirmación de que hay que hacer traqueostomías tardías en un estudio retrospectivo que incluyó 1.600 pacientes para el COVID-19 ingresados en UTI, que dicen que la media fue de 9 días, acuérdense que era lo que habíamos dicho en la discusión original, que ellos decían que en general a los 9 días la mayoría se iba de UTI, por lo tanto, si le hacemos traqueostomías tardías, la mayoría no se iría traqueostomizado. Pero fíjense que estos autores le plantean que al momento que ellos publicaron,
el 60% de sus pacientes todavía estaba en UTI, o sea que esa afirmación que plantean ellos, que a los 9 días el paciente se va, no es representativa de la muestra que están diciendo. Pues en realidad esos 1.500 pacientes, casi el 60% todavía seguía en UTI cuando publicaron el trabajo. Y fíjense lo que decíamos hoy de eso que afectaba el bulbo y daba una disfunción transitoria del bulbo. Estos autores le plantean que esa cita que él pone no cambia mucho la situación del paciente con COVID y el momento de la traqueostomía. Para ellos, haya o no afectación del bulbo, no cambia nada la necesidad o no del paciente de requerir una traqueostomía. Y obviamente esto por ahí es lo más lógico de toda esta discusión, en ausencia de datos confiables, porque todavía no hay series grandes de pacientes traqueostomizados COVID positivos. Lo único que podemos tener en cuenta, ya que no hay evidencia nueva, tratar de tener en cuenta la evidencia de calidad más antigua o que sea del SARS previo. Y básicamente fin con signo de pregunta, pues si les interesa ver, yo no me metí más, pero este trabajo tiene como 2 o 3 cartas al editor más, o sea, hay 2 o 3 grupos que todavía le siguen haciendo acotaciones al trabajo original, ¿sí? Está bastante discutido, pero me parece interesante porque es algo que sí o sí a varios de nosotros nos va a tocar, hacer en un paciente que sea altamente sospechoso o bien una traqueostomía en un paciente que sea COVID. Como cosas rescatables que yo vi, yo obviamente no haría preoxigenación al 21, o sea, no es preoxigenación, yo no haría previo a abrir la tráquea, bajar la FIO 21, yo haría la preoxigenación 3 minutos al 100, como hace el segundo o el tercer grupo que vimos. Sí me parece interesante, que yo por lo menos nunca lo hice y creo que ninguno de nosotros lo hace, lo de progresar el manguito para evitar que los cirujanos lo rompan cuando hacen la ventana para pasar la cánula de traqueostomía. Me parece algo interesante, pues nos permitiría tener el manguito inflado y la vía aérea aislada del ambiente el mayor tiempo posible en quirófano. El tema es que es cierto, hacerlo en quirófano nos obligaría a desinflar el manguito en quirófano y por lo tanto exponernos a aerosoles en quirófano. Si lo hacemos, habría que hacer lo que propone el grupo que vimos, que lo que hacen es progresar el manguito del tubo casi hasta la carina, pero lo hacen en la misma UTI antes de subirlo a quirófano a hacer la traqueostomía, y no lo hacen en quirófano, ¿sí? O sea, cuando se vistieron con el traje de protección para transportar al paciente, en ese momento progresan el manguito, el balón y el tubo, y ya lo tienen progresado antes que el paciente ingrese a quirófano. Y en principio, como aportes, no mucho más de estos trabajos y de las discusiones que vi. Me pareció un tema lindo, me pareció un tema que vamos a hacer, y como vieron hay muchos grupos que están acotando cosas, o sea, es un tema que aparentemente es como un tópico interesante porque hay muchos grupos discutiendo de qué hacer y qué no, y fíjense que está todo en los detalles. De hacer FIO 21, hacer FIO 100, progresar el manguito, progresarlo antes de que el paciente entre a quirófano, progresarlo en quirófano. No mucho más. Básicamente este era el trabajo original, y fíjense todas las discusiones que tiene. No sé si alguien quiere acotar algo más, algo que le haya pasado en quirófano, algo que quiere agregar. Si les parece, por ahí estaría bueno hacernos un protocolo, si pensamos hacer traqueostomías en pacientes COVID, hacernos un protocolo nuestro del servicio, si vamos a progresar el tubo o no, si vamos a preoxigenar a tanto o no, lo que fuera. Pero no mucho más. Este era el trabajo, yo lo vi, me pareció interesante traerlo. Y en principio no mucho más.
No, está bueno, Marian. Todavía, bueno, no nos tocó hacer tráqueo. No sé si ya A hicieron mí, tráqueo. a mí casi nos tocó una, obviamente no un COVID, Sí, creo que no estaba febril, pero sí era una tráqueo temprana, era una tráqueo dentro de los está 7 bien. días, me parece. Bueno, O sea, hay que empezar a ver esa cuestión. Está bueno saberlo en el sentido de que no hay evidencia, habría que buscar un poco más, pero si bien. tanto UTI como emergente te quieren empomar con una tráqueo temprana, más si Como que el paciente está febril, alguna cosa de esas, está está todo bien. bueno tener media idea de, en principio, habría que ver bien, tendríamos que ir a buscar esa evidencia de 200.000 pacientes de que la tráqueo temprana es tan buena. Bueno, Porque eso sería alto engome, porque todos los pacientes con más de 7 días de tubo en teoría tendrían criterio de traqueotomía, si sos purista. sí. Y más en Eh, este tiempo de pandemia es alto engome, pues estaríamos bueno, haciendo tráqueo todos los días. sí, más vale. No, lo que pasa es que supongo que va a empezar a suceder. No sé qué pasó después ya con todo el quilombo de los de emergentes y de los aislados. Pero bueno, evidentemente hay gente positiva y que no se está estudiando. El otro Y ya día, después del ACV que tuvimos, ese ACV que creo que al final no sé bien qué pasó, pero creo que ni Emergento mandó la muestra y de onda el Rossi miró la muestra y era COVID positivo. O sea, si el claro, Rossi no que miraba la ahora muestra, no aislaban a no, nadie. El Rossi tiene un protocolo de que todas las muestras respiratorias se les hace igualmente el estudio Está perfecto, yo lo de veo muy coronavirus. bien. El tema es que acá Bueno, nadie tuvo 2 neuronas de frente para decir, che, vamos a mandar, tuvo no, un no, por distrés de eso causa sospechosa, vamos a mandar la muestra, aunque sea por las dudas. Que ya te lo la sé. rechace el Rossi después. Por eso estaría bueno, sí, mandar un breve, vos que hiciste el trabajo sí, 10 ítem, onda protocolo básico de cómo hacer la tráqueo y tenerlo en cuenta, sea COVID confirmado o no lo sea, porque no sé, el sábado pasado yo estuve en el Niños y nos mandó Laura Otero, que es una médica que estuvo en el Niños antes, que es del Rossi, que hizo el viernes pasado, un chiquito de 9 años, una apendicitis común y corriente, que tuvo fiebre y diarrea, que uno siempre lo va a asociar por la apendicitis. Bueno, conclusión, que en el Garrahan, por protocolo, solamente por tener fiebre, lo hisoparon y resultó ser positivo. Y me ¿Se parece entiende? perfecto. Bueno, Si hubieran a tomado ver, los recaudos con la de Emergento de acá, exactamente, o sea, ¿cuánta gente está llena de COVID en realidad y no se la está hisopando? Yo el sábado pasado hice un chico de 12 años que lo operaron de apendicitis en Gonet el miércoles anterior y me cayó a mí el sábado porque estaba hecho fruta, no lo limpiaron bien, bueno, un desastre lo que tenía y obviamente que tenía fiebre y nosotros lo terminamos tratando como, obviamente, yo trato a todos los pacientes como COVID positivo, pero esta vez como con más ímpetu, digamos, o sea, como con más concentración. De hecho, se desinfectó el quirófano, vinieron a limpiarlo con todos los mamelucos puestos, sacamos todo lo del quirófano. Así que nada, como para no relajarse, digamos, y que tengan cuidado, que usen los guantes y todas esas cosas, porque ya empiezan a haber casos. Y el hospital de niños, este paciente iba a la sala 23, que es como si fuese la sala de emergente o terapia del poli, para que se den una idea. Dijeron que no lo van a hisopar tampoco, porque no entra dentro del protocolo. Es lo mismo que dijo el San Martín, ¿se entiende? Y seguramente sea positivo ese pendejo, ¿no? Y así como hay miles de pacientes. A mí me pasó en una guardia hace ya más de un mes, ponele, cuando todavía no estaba todo esto muy, muy explotado, pero bueno, igual a lo que pasó con el de Emergento, una paciente que era para una traqueostomía, supuestamente por intubación prolongada, y cuando la suben estábamos con Brenda y no me acuerdo con quién más, no nos dijeron nada, o sea, era eso solamente, entonces, bueno, en esa época todavía no tratábamos a todos como casos positivos y yo la fui a recibir de forma muy inconsciente con el barbijo puesto, pero un barbijo quirúrgico nomás y los guantes, camisolín ni nada, y después preguntándole cuando la estamos pasando de camilla, o sea, en el pasapaciente, a todo esto obviamente la desconectaron con el respirador funcionando, yo le dije que tratemos, era cuando estábamos empezando a hacer todos los protocolos, le dije tipo apagar el ventilador, que no importa,
una terapia la desconectó, qué sé yo, la pasamos yo fumándome ahí todos los aerosoles. Cuando la conecto a nuestra camilla de oxígeno, creo que Brenda le pregunta, ¿y algo respiratorio particular? No, tiene una neumonía, pero sospechamos que es asociada al respirador. Y fue como, o sea, Una ganas de amiga. matar a todo el mundo. Me peleé con todo el mundo, obviamente. Bueno, estaba Vincent también. Bueno, Brenda me vio peleando también con todo el mundo, porque le iba, o sea, me puteé con los de terapia, me puteé con todos. ¿Y cómo no nos van a avisar? Lo hicimos en un quirófano que no era, porque era un quirófano de guardia común. Yo no tenía el equipo de protección, nadie tenía el equipo de protección, la instrumentadora ya estaba cambiada, sin barbijo, sin N95, sin nada. Yo les hice quilombo, le di vuelta a todo y les dije, bueno, dame por lo menos uno a mí, un N95, aunque sea, no teníamos la máscara todavía, un N95 aunque sea, porque tipo, en la época en la que estamos, más allá de que no sospeches de que sea, no, pero no sospechamos que sea por COVID, me decía, no me importa, me estás trayendo un paciente para una traqueostomía, un paciente con neumonía, Sí. o sea, Un foco respiratorio De de hecho, Dios sabe qué. ¿se me escucha? Sí, sí. Y Sí, bueno, después, de hecho, al otro día cambió lo del caso. ¿Te acordás, Porchi? ¿cómo? Claro. Claro, Al que otro al día día cambió definición